Alejandro Miniscarco. Para quienes no conocen, ¿sí? El pastor y su esposa Sonia son pastores de la iglesia Alianza Cristiana y Misionera. ¿Y su nombre es? ¿Cómo es la iglesia? ¿El nombre de la iglesia hoy? Casa de Restauración. Ellos están hace algunos años aquí y conocerlo ha sido una bendición para nuestras vidas. Soy uno de los pastores que de manera más activa y firme y comprometida está sembrando y trabajando por la unidad de la iglesia en la ciudad, ¿sí? Y forma parte del equipo que dirige nuestro pastor José en el trabajo con los pastores de la ciudad. Y ya hace más de un año me dijo que tenía una palabra para la iglesia. Y por una cosa o por la otra fue pasando el tiempo y hace 2 semanas estuvo por acá visitándonos en una reunión de pastores y entonces le dije, ¿arreglamos ahora o no arreglamos más? Así que es una bendición tenerte, Alejandro, bienvenido. Le voy a pedir a todos los hermanos, por favor, que nos ubiquemos, nos sentemos y estemos en silencio, ¿sí? Para poder compartir el tiempo de la palabra y prepararnos para lo que Dios hará entre nosotros. Amén. Gracias. Gracias, buen día, estoy acostumbrado a la noche. Soy hombre de noche. Buenos días y gracias, Sergio, por la invitación, gracias a ustedes por recibirnos. Y bueno, en este tiempo ya arreglamos la fecha, así que también le hacemos la devolución a Sergio porque creemos que el Señor nos ha llamado a construir la unidad dentro de la ciudad de Cipolletti. Y bueno, por ahí somos las generaciones entrantes y a veces no acarreamos cosas del pasado y es bueno eso para nosotros. Y de verdad tenemos una buena afinidad en el espíritu, en muchas cosas. Y así que creo que es un tiempo de expectativa para los pastores de la ciudad. Así que de verdad, y entiendo y reconozco, yo vengo de afuera, hace 3 años que estoy aquí en Cipolletti. Y de verdad hay ministerios importantes, pastores con trayectorias, iglesias que han construido cosas importantes para la ciudad y a veces creo que hemos pecado de no saber valorizarnos entre nosotros y siempre tenemos la tendencia natural de valorizar lo que viene de afuera o un pastor que viene de afuera, que todos invitamos continuamente, pero de verdad creemos que es bueno poder valorizar realmente los ministerios que Dios ha establecido en la ciudad. Y el ministerio de ustedes es un ministerio importante, referente, es una iglesia de referencia en la ciudad y bueno, Dios los ha puesto en este lugar para marcar la ciudad también con el colegio y con lo que Dios le ha puesto a ustedes. Así que me siento muy honrado en poder predicar en esta mañana. Sé que han pasado siervos de Dios de un calibre pesado y hoy digo, bueno, Hugo, qué difícil poder traer la palabra y sé que ustedes son muy instruidos en la palabra y de verdad este es un compromiso para mí. Pero estando ahí hace un instante atrás, quería compartirles esto de parte de mi corazón, de que el Señor ponía en mi corazón. Sentía decirles esto, más allá del mensaje que voy a compartir en esta mañana, que el Señor traía a mi corazón, a mi espíritu, la palabra transición. Sentía que están como caminando, entrando en un tiempo y transicionando a un nuevo tiempo. Eso es lo que sentía en mi espíritu. Sentía que están transicionando a una búsqueda del Espíritu Santo, a una renovación más profunda, a una comunión más profunda, a nuevos niveles de búsqueda, de gloria del Señor, porque son necesarios para los tiempos que estamos viviendo y son necesarios que la iglesia se mueva bajo ese poder y bajo esa unción del Espíritu Santo. Amén. Y sentía que en la adoración, lo sentía específicamente muy fuerte, como que estaban en ese proceso de entrar en una nueva transición, en una nueva búsqueda, en un nuevo tiempo de comunión con el Espíritu Santo y con el Señor. Amén. Eso es lo que sentía, decírselo de todo corazón. Así que de verdad eso fue lo que sentí de parte de Dios. Y en esta mañana quería compartir la palabra en el libro de Josué, capítulo 3. Y el título del mensaje, creo que ustedes lo tienen como referencia ahí en la revista, se llama Expansión, ¿no? Precisamente, que tiene que ver con la visión, con la palabra que Dios les ha dado, les ha establecido como modelo, como tiempo de crecimiento para ustedes y como iglesia. Entonces,
en esta mañana quería compartir esta palabra. Y como decía Sergio, en realidad fue una charla que también tuvimos con don José. Y bueno, un día me dice, algún día tenés que venir a predicar. Bueno, y entonces yo no, le digo, bueno, sí, eso, como quedamos siempre en ese algún día. Y entonces yo me pongo un domingo a terminar un mensaje allí en el domingo mayormente a la tarde, me instalo en la iglesia solo y me pongo a terminar el mensaje o a orar y estar ahí preparándome para la reunión a la noche. Y el Señor, entiendo que me da una palabra para ustedes. Es muy loco porque en realidad yo no fui a buscar una palabra para ustedes, de verdad, no fui a buscar una palabra para ustedes porque no habíamos quedado en fecha, nada con José. Y de verdad, y con Sergio después también habíamos hablado alguna vez, pero no me puse a pensar qué voy a predicar cuando vaya a acercarte la vida. No. Y estando preparando ese mensaje para mí, para nuestra congregación, terminando, el Señor me pone esta palabra. Y la dejé ahí, anoté 6, 7 puntos, yo tengo cuaderno lleno de anotaciones, anoté 6, 7 puntos que Dios me dio, digo, en algún momento la desarrollaré. Así que bueno, es como que estaba ahí en el freezer la palabra, la saqué y ahí está cocinada. Así que espero que sea de bendición para ustedes. Así que entiendo que hay unos buenos maestros aquí en el lugar, así que de Biblia no vamos a hablar mucho del contexto histórico de la palabra a la cual vamos a hacer referencia hoy en la mañana. Trata del libro de Josué. Todos sabemos que el libro de Josué, precisamente en los primeros capítulos, está hablando acerca del tiempo nuevo, de la transición del tiempo de Moisés al tiempo de Josué. Y en ese tiempo estamos, en ese marco referencial, en esta mañana nos vamos a establecer y vamos a tratar de sacar 6, 7 enseñanzas que son enseñanzas, paralelismos de lo que vivió ese pueblo y de lo que en general creo que no solamente es para la iglesia de ustedes, sino que voy a volver a esta palabra también a trabajarla en mi iglesia, porque de verdad creo que es una palabra muy actual y que tiene que ver con directivas del Espíritu Santo y de Dios para la iglesia, no solamente para esta congregación, sino para la mía y sino para la iglesia en general. Sé que hay muchas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y más precisamente vamos a ver después, más adelante, le voy a decir por qué la iglesia tenemos que despertar algunas realidades que nos están pasando. Pero en ese contexto Josué está próximos a 3 días de poder entrar en la tierra, en la promesa que Dios les había dado, en la tierra de Canaán, que Dios ya le había hablado a Abraham y precisamente más específicamente a Moisés, que le iba a dar una tierra prometida, un lugar donde establecerse como nación, un lugar donde ellos iban a desarrollar, una tierra donde ellos iban a poseer. Hasta ese tiempo eran un pueblo nómade que venía caminando, había salido de Egipto y era para el judío, para el pueblo de Israel y para Dios mismo tener una tierra era un ámbito, un lugar de establecerse, de posicionarse y a través de ese lugar ellos establecer el gobierno de Dios en aquel lugar. Entonces hasta ese tiempo el pueblo no tenía una tierra, sino que era un pueblo nómade, venía caminando por el desierto. Y están a 3 días precisamente de tener que entrar en ese nuevo tiempo. Y esos 3 días significaba un cambio muy profundo, un cambio sustancial en la vida de aquel pueblo. O sea, habían estado atravesando casi 37 años de desierto, caminando por ese desierto bajo el sol, viviendo un tiempo de sequedad, viviendo un tiempo de como que las cosas venían siempre de arriba, pero estaban entrando en un nuevo tiempo. La iglesia estaba entrando en un nuevo tiempo. Y creo que la iglesia en Argentina también tiene que tener un quiebre. Recuerdo algo que dijo el pastor Carlos Reida, que decía, la iglesia como está no puede seguir, ¿no? Algo tiene que pasar. Dios algo tiene que hacer en la iglesia, el Señor tiene que intervenir. Está bien todo lo que hemos hecho hasta acá, nos hemos esforzado, como decían los hermanos mayores, ellos han puesto la vida en el proceso de levantar una iglesia, de construir la iglesia, de extender el reino. Pero algo más fuerte del Espíritu Santo, algo del Señor, tiene que establecerse nuevo sobre la iglesia. Hay modelos, hay paradigmas que la iglesia va a tener que cambiar, porque la sociedad en la cual estamos viviendo así lo demanda y así necesitamos hacerlo. Josué capítulo 3 habla ahí en el verso 1, vamos a leerlo. Dice, Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel, partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. A fin, escuchen esto, presten atención al verso 4, dice,
a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Y aquí quiero hacer un énfasis especial, dice, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Por cuanto vosotros, le dice Dios al pueblo, nunca antes habéis caminado por este camino. O sea, recuerden que el pueblo estaba acostumbrado a algo que siempre era lo mismo. Entonces Dios les advierte, por cuanto vosotros nunca antes habéis pasado por este camino. Pero entre vosotros y ellas haya una distancia como de 2000 codos y no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravilla entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y vamos a retomar allí en el verso 16, para no extendernos tanto. Y las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían del mar de Arabá al mar salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Esta es la palabra sobre la cual vamos en esta mañana a trabajar. Y entiendo, como les decía con anterioridad, que son algunos principios o cosas que saqué que quería compartirles a ustedes, y espero poder sumar a lo que Dios les ha dado, ¿no? Hay algunos principios y cosas que por ahí que es bueno que podamos estar analizándolo y viéndolo, a ver en qué punto estamos parados y de acuerdo a cómo Dios los quiere llevar. Entonces, en primer lugar queríamos rescatar que ellos estaban en un lugar llamado Sitim, ¿no? Llamado lugar de las acacias. Era como un valle de sequedad, era el punto final previo antes de poder entrar a la tierra prometida. O sea, estaban en un lugar, en un espacio físico, pero también como en un espacio, podríamos llamarlo de alguna manera, emocional y espiritual. Era un lugar de sequedad, era un lugar en el cual podríamos decir de esterilidad. De hecho, la traducción literal de Sitim significa lugar de sequedad y de esterilidad. El pueblo había llegado a ese punto, al cual había entrado en un estado de esterilidad, de sequedad. Era un tiempo para ese pueblo. Habían venido atravesando un largo desierto, tediosos 37 años de desierto. De hecho, el pueblo nunca había sido su misión o digamos su lugar de establecimiento no era el desierto, precisamente era la tierra prometida. Pero a causa de la desobediencia el pueblo había estado esa cantidad de años parado en ese lugar. Entonces, otro de los principios que en esta mañana quería compartirles. O sea, Dios siempre se está moviendo, el Señor siempre se está moviendo. Los que tenemos una tendencia natural, y aún los cristianos, a veces más todavía, tenemos una tendencia natural a quedarnos, a establecernos en la comodidad, en lo que ya logramos, ahí nos establecemos. Y está bueno siempre lograr cosas, tener objetivos, planear cosas y lograrlas y alcanzarlas. Pero es como que el Señor, no, a lo largo de toda la Biblia lo vemos así, que Dios siempre se va moviendo y siempre nos va llevando y siempre va haciendo que nosotros nos vayamos caminando hacia adelante, que siempre vayamos avanzando. Y Dios establece ciclos y tiempos en esos avances. Pero en este tiempo preciso, el pueblo había atravesado como un tiempo en el desierto. Fue un tiempo de estancamiento, fue un tiempo de aprendieron muchas cosas, entendieron muchas cosas, pero no fue un tiempo de avance, no fue un tiempo de conquista, sino fue un tiempo de desierto. Entonces Dios quería sacar y había determinado que había llegado el día, la fecha y la hora en la cual ese desierto terminaba, en la cual ese tiempo de esterilidad terminaba para ese pueblo, y estaban a las vísperas, a las horas de poder ingresar a un nuevo tiempo,
a una nueva dimensión del Espíritu, a un nuevo tiempo en el cual Dios traía nuevos paradigmas para ese pueblo, a la cual Dios establecía nuevos tiempos para ese pueblo. Y lo vamos a desarrollar en esta mañana y ustedes van a ver que fueron dos tiempos completamente diferentes para el pueblo de Israel. Entonces, Sittim era un lugar donde se comía maná. El maná era una comida del desierto, no era la comida del pueblo de Dios. La comida del pueblo de Dios literalmente tendría que ser la tierra que fluye leche y miel, donde ellos cultivaran, donde ellos levantaran sus cosechas, donde tuvieran sus animales. Pero ellos comían maná, comida del desierto. Y a nosotros muchas veces como cristianos hay etapas de la vida que atravesamos esos desiertos y comemos maná nada más. La gracia y la misericordia de Dios está con nosotros, pero no somos productivos, no logramos multiplicarnos, no logramos crecer, parece que los proyectos no avanzan. Parece que estamos comiendo el maná, ¿no? El pueblo vestía las mismas ropas siempre, las mismas sandalias, no se le gastaban, vivían bajo la gloria de Dios, bajo la presencia de Dios, pero estaban en un lugar estable. No estaban en el lugar de la promesa. El desierto no era el lugar de la promesa, sino era un tiempo, era un proceso para ese pueblo, para prepararlo para el tiempo de la expansión y el tiempo del crecimiento. Amén. Entonces, Sittim era el lugar donde el pueblo se acostumbró, se ayornó al desierto, se acostumbraron a vivir en esterilidad, se acostumbraron a estar entre ellos. Yo le he dicho a mi iglesia, el día que te acostumbres a verle la cara de tu hermano, estamos sonados. Tenemos que aburrirnos a veces, entiéndalo bien, amamos a nuestros hermanos y hace años que compartimos, nuestra vida se desarrolla acá, la familia se desarrolla acá, pero entendamos una cosa, que el día que nosotros nos acostumbremos a ver siempre las mismas caras, estamos en problemas. Así que usted abúrrase de ver la cara de su hermano siempre, necesita ver caras nuevas. No me malentienda, no sé si está entendiendo lo que le quiero decir. Gloria a Dios que sus hermanos estén todos los que están hoy, pero lo que le estoy queriendo decir, que cuando hay multiplicación, llega gente nueva y usted tiene que ponerse alegre de poder ver rostros nuevos, porque es como que como iglesia nos acostumbramos, nos ayornamos y nos gusta estar juntos, pero Dios necesita romper esa estructura y va a venir gente y nos tenemos que preparar para eso. Usted sabe que la iglesia tenemos como una especie de predicación, no todos los pastores decimos vamos a crecer, vamos a expandirnos, pero yo he comprobado, yo estuve en una iglesia donde literalmente, y es cierto, de 70 personas pasamos a ser 500 personas en un lapso de 4 o 5 años, y verdaderamente le digo de todo corazón, nos costó mucho, porque estábamos reacostumbrados a estar entre nosotros. Y la gente nueva te trae problemas nuevos, cosas nuevas, hay un montón, problemas más grandes, el crecimiento trae otra dinámica de la iglesia y te tenés que acostumbrar, te tenés que preparar, tenés que esforzarte, tenés que prepararte para discipular a la gente, tenés que acostumbrarte a preocuparte por las otras personas, ¿no? Entonces hay un proceso que Dios tiene que hacer en el corazón de la iglesia y en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a Sittim. Nos acostumbramos al desierto muchas veces. Entonces, Dios necesita hacer ese cambio en nosotros. El pueblo del desierto fue un pueblo que creció en Egipto bajo un yugo de esclavitud. Acostumbrados, como está ahí, usted lo tiene, acostumbrados a hacer ladrillos. Entonces, Dios necesitó cambiar esa mentalidad, una mentalidad demandante. El pueblo del desierto y la iglesia, y no estoy hablando en particular precisamente digo de esta iglesia, sino hablo de la iglesia en general, la iglesia de Argentina, mi iglesia, tiene esa mentalidad demandante. Pastor, óreme, pastor, haga todo, ¿no? Y con esa mentalidad nosotros no podemos conquistar, no podemos impactar la ciudad, porque tenemos muchas veces una mentalidad esclava de subsidios espirituales. Vivimos de la oración del pastor, vivimos de la oración 4 o 5, no sé, por lo menos en mi iglesia, pero vamos a hacer un poco más abultado el número, de los 10 hermanos que se levantan a las 5 a las 6 de la mañana a orar. Eso a veces es lo que sostiene la vida de la iglesia. Y la iglesia tiene que levantarse, empoderarse en oración y entender de que no tenemos que vivir del subsidio espiritual. Ya estamos acostumbrados a los subsidios, ¿usted entiende? Y sabe cómo nos ha ido con los subsidios. Entonces la iglesia a veces tiene ese espíritu, y la iglesia del desierto también tenía ese espíritu. Estaba acostumbrada a que todos los días se levantaba y el maná estaba ahí.
Pero Dios estaba levantando una nueva generación, una nueva iglesia, una iglesia que se iba a expandir, un pueblo que se iba a expandir y que iba a poseer la tierra. Pero tenía que levantarse en un espíritu diferente. Ya no más hacedores de ladrillo, sino conquistadores. Amén. El Señor imparta sobre su iglesia ese espíritu, un espíritu de conquistador. Amén. Y no uno de subsidio espiritual de estar siempre pidiendo. Entienda que los pastores el Señor nos ha puesto para orar, vamos a seguir haciéndolo con toda gratitud, pero nosotros tenemos que entender que tenemos que aprender personalmente a tener nuestros devocionales, a tener nuestro tiempo de fe, la búsqueda de Dios, porque Dios así lo desea. En Sittim no había fe, no era ni necesario tener fe. Por eso le digo, porque todas las mañanas el alimento estaba. No era ni necesario tener fe. ¿Sabe? Billy Graham dijo que el 80% de las actividades de la iglesia pueden prescindir del Espíritu Santo. ¿Va a ser una aberración? No, yo le puedo decir que si usted saca el Espíritu Santo, el 70% de nuestras actividades pueden continuar. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a hacerlas. La iglesia vive en una dinámica acostumbrada, ¿no? Nos acostumbramos a hacer las cosas. Entonces, a veces este pueblo ni siquiera necesitaba tener fe. Y a veces nosotros, ¿cuánto tiempo hace que no hemos sido desafiados en un desafío de fe? A conquistar algo diferente, a ir por algo diferente. Necesitamos renovarnos en nuestra fe. Sittim se asemeja a nuestras realidades muchas veces personales. ¿Contaban y se recordaban las promesas? ¿Cuántas veces, quizás no conozco de verdad, ni el pastor Sergio ni me dijo nada de su iglesia, es de verdad, nos estamos bebiendo un café, de charlar algunas cosas. Nunca hemos hablado en profundidad acerca de la iglesia. Yo me tocó hace 3 años tomar una congregación donde ya estaba formada y vivir todo el proceso de cambio de pastor, que no ha sido fácil. Hasta el día de hoy nosotros estamos bajo ese proceso porque es un cambio de visión. Es un cambio quizás, no es un cambio de doctrina, entendámoslo claramente. El cambio pastoral no significa un cambio doctrinal, porque la palabra no cambió, la doctrina que nosotros profesamos como denominación tampoco ha cambiado. Es Cristo sana, salva, santifica y viene otra vez. Eso lo tenemos claro y no tiene que ver, sino tiene que ver con un cambio generacional en la visión pastoral. Y eso ha generado muchas veces cosas que ahora vamos a compartir aquí más adelante. Pero entonces, en el desierto no se cumplen las promesas. En el desierto no se cumplen las promesas. Las promesas de Dios, la palabra de Dios, la profecía de Dios se cumple en la tierra prometida. Amén. ¿Sabía eso usted? En este día Dios te dice, sacúdete si estabas en ese lugar de esterilidad, quizás de cansancio, de acostumbramiento. En este día Dios te dice, sacúdete de Sittim, sacudite las ropas, que vas a entrar a tu tiempo de mayor productividad. Amén. Amén. Sacúdete de Sittim porque estás en horas y ya has entrado. Seguramente que ya has entrado. Hay cosas que el Señor y el Espíritu Santo ha estado trabajando en ustedes como iglesia y ya han entrado. Segunda cosa que quería compartirles, en el verso 3 dice que, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. ¿Qué significa la segunda cosa? Primer lugar, que estaban en un tiempo de estancamiento. Segunda cosa que sucede, pensamiento que podemos rescatar de este pasaje tan rico. ¿Qué significa? Que Dios establece algo sobre la vida de Josué. Y no solamente eso, sino que Él da un diseño divino de cómo debían moverse. Y ahí lo que le dice es que lo que va a pasar es el arca delante del pueblo. Y el arca, toda la vida para Dios y para el pueblo de Dios, simbolizó ¿qué? La presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios. A lo largo de todo el tiempo de lo que usted lee en la Biblia, usted va a poder ver claramente que para Dios fue siempre importante su presencia. Fue siempre importante su presencia. Y por eso le decía y sentía en la adoración, en este tiempo, y por ahí rescataba algunas cosas que Sergio estaba trabajando en el ámbito espiritual sobre la congregación y sobre ustedes, lo que podía percibir en esta mañana, que es un tiempo en el cual la iglesia necesita sensibilizarse al mover del Espíritu Santo, porque siempre ha sido la centralidad de Dios su presencia.
lo fue en la vida de David. David lo entendió así y de hecho fue el reinado más exitoso sobre Israel. Pero David, la primera cosa que hizo fue volver a traer el arca de la presencia de Dios. Para Saúl no fue importante la presencia de Dios, no le prestó la trascendencia ni la importancia. Pero para David fue importante, fundamental, la presencia de Dios. De hecho, durante el reinado de David nunca se perdió una batalla. David siempre consultó a Dios, siempre la presencia de Dios estaba. David movilizaba los ejércitos celestiales continuamente y de hecho podría llevarla de taquito porque había ganado unas cuantas batallas, pero cada vez que iba a la guerra él consultaba a Jehová su Dios. Nos movemos, Señor, sí, cuando oigas el ruido en las balsameras, ahora irás a la batalla. David continuamente consultó a Dios, ni que hablar la iglesia naciente, de hecho, de los apóstoles. Se movían en el Espíritu, caminaban en el Espíritu, lo que el Espíritu Santo le decía, eso hacían. Entonces, la centralidad que tiene que volver a la iglesia, a su iglesia, a mi iglesia, a la iglesia de Argentina, es la presencia manifiesta de Dios, es la gloria manifiesta del Espíritu Santo en medio de la iglesia, porque es lo que determinará que seamos una iglesia diferente, un pueblo trascendente. Amén. Y aquí cabe una buena parte, y no quiero ponerle una carga, no sé cómo están con este tema, pero a veces esto viene muy sobre, a veces viene sobre ministerio de intercesión, viene sobre ministerio de adoración, es buscar al Señor, es volver a enamorarse del Señor, es volver a buscar la presencia de Dios, es volver a entrar en el primer amor. Y yo ahora al ministerio de adoración, y se me ha complicado, le he subido un poco más al estándar, ¿no? Así que miércoles a las 5 de la mañana, ministerio de levitas, a orar. ¿Por qué? Porque tenemos que tener ese nuevo tiempo con la presencia de Dios. Necesitamos estar en la presencia de Dios. ¿Sabe qué? El pueblo de Dios se movió y se movieron por una palabra de Dios y bajo el diseño de Dios. Estaban en el desierto, fueron entrando a un nuevo tiempo y en ese nuevo tiempo Dios le estableció que la presencia de Dios iría delante de ellos. Y es lo que la iglesia necesita volver a recuperar, que la presencia de Dios sea clara, evidente, manifiesta en nuestras reuniones. Yo quiero la gloria de Dios manifestándose en nuestras reuniones. Amén. Yo sé que ustedes son bautistas, pero necesitamos ese aspecto, tener esa parte del Espíritu Santo, ¿no? Nosotros también como Alianza somos bastante similares en eso, pero somos incansables en la búsqueda del Espíritu Santo, de la manifestación de la presencia de Dios. Amén. Así que eso lo necesitamos. Prepararon al pueblo para entrar. Josué capítulo 1:6. Vamos un poquito allá más adelante. Y creo que esto es central. No hablé con su pastor, no le pregunté nada, solo fue parte de mi experiencia, pero se las quiero compartir. Josué capítulo 1, verso 16. Antes de haber entrado a la tierra prometida, tuvo que suceder algo que fue trascendental y fue fundamental. ¿Y qué fue? Josué capítulo 1, verso 16. ¿Cómo están con los tallarines, con el asado? ¿Se les pasa, no se les pasa? ¿No hay problema? A mí me preocupa la hora. ¿Está todo bien? Bueno. Entonces dice Josué capítulo 1, verso 16. Mire, este pasaje para mí fue clave en mi ministerio y el día que yo pude entender esto fue impresionante. Josué capítulo 1, verso 16. Había muerto Moisés y entonces Josué se había hecho cargo del pueblo. Dice, entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera tus palabras en todas las cosas que mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Traduciéndolo de otra manera, Moisés había muerto, Josué se había puesto, era el nuevo líder, era el nuevo caudillo que iba a ingresar a todo aquel pueblo a la tierra prometida. Pero para que eso sucediera, fue necesario que en el espíritu hubiese, y no solamente en el espíritu, sino en el ámbito natural, establecido un acuerdo. ¿Y cuál fue el acuerdo? Entre el pueblo y su líder. ¿Y cuál fue el acuerdo? Aquí está establecido, dice, fíjese en el verso 16, entonces respondieron a Josué. ¿Quién respondió? El pueblo. Y le dijeron, tuvieron una charla previa antes de entrar a la tierra prometida.
tuvieron una charla, ¿no? Seria. El pastor se puso con la iglesia. Dijo, bueno, yo los voy a llevar a la tierra prometida, como Dios lo estableció, vamos a entrar a ese lugar. Pero es necesario que sucedan algunas cosas. Y es bajo un acuerdo, establecido bajo un principio, establecidos bajo una visión. ¿Y cuál era eso? Dice, y este acuerdo tenía que ver con un acuerdo de obediencia. Dice, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. ¿Sabe? Y les hablo con el corazón así, abierto. Si hay una cosa con las cuales los pastores luchan, si hay una cosa con las cuales muchas veces como pastores perdemos mucho tiempo, si hay una cosa sobre las cuales hay noches enteras que no dormimos, si hay una cosa sobre la cual nos turba el corazón, es establecer un acuerdo hacia dónde vamos. Esta palabra, analice, le pido después que en su casa usted analícela en profundidad, porque tiene unas cosas tan reveladoras, tan tremendas, porque aquí Josué establece un acuerdo con el pueblo, y el pueblo establece un acuerdo con Moisés. Y si no hay un acuerdo en el espíritu, claro en la visión, el pueblo le dijo, bueno, está bien, Josué, nosotros te vamos a seguir, nosotros te vamos a obedecer, nosotros vamos a hacer todas las cosas que vos nos mandes que hagamos, las vamos a hacer. Solamente, dice, te pedimos algunas cosas, que Jehová, el Dios de nosotros, así como estuvo con Moisés, esté contigo. Y aquí hay una y una. Entre los pastores, este acuerdo yo lo tuve que hacer. Hay dos cosas, dos principios fundamentales que se desprenden aquí. Primero, hay un acuerdo del pueblo en seguir a su líder espiritual y obedecerlo en todas las cosas, siempre que provenga de Dios. Eso está claro y entendido. Dice, nosotros te vamos a obedecer, no tenemos problemas, te vamos a seguir, no vamos a ser rebelde como el pueblo anterior. Eso le dijo el pueblo, y Josué se quedó tranquilo, calculo, ¿no? Pero el pueblo también lo puso contra la espada y la pared a Josué. Le dijo, solamente te vamos a pedir que así que el Dios que estuvo con Moisés también esté contigo. Líderes, pastores, hay una demanda sobre ustedes. Hay una demanda sobre nosotros. Nosotros pedimos obediencia, pedimos sujeción, pedimos que sigan la visión, pero también hay un peso, una responsabilidad sobre nuestros hombros, sobre nuestro espíritu. Es que el Señor esté con nosotros. Es que su presencia esté con nosotros, que el respaldo de Dios esté con nosotros, que la autoridad que viene de Dios esté sobre nosotros. Eso es lo que el pueblo le pidió literalmente a Josué, ¿no? Un acuerdo. Entonces, no hay conquista, no hay expansión si este punto no se establece claramente. ¿Saben por qué? Porque es muy difícil conquistar, entrar en guerra espiritual cuando hay desacuerdos. Cuando el pastor se dio vuelta y el liderazgo te mandó una chuza por la espalda, un cuchillo por la espalda. Nosotros como pastores necesitamos, el apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo, encarga a hombres fieles e idóneos. Dos características para el liderazgo: fidelidad e idoneidad. A veces tenemos gente que es fiel, pero falta el otro aspecto. Pero a veces tenemos gente que es muy capaz, tiene una capacidad, pero hay en su corazón motivaciones no correctas. Trabajan bajo su pensamiento, bajo su visión, y están trabajando bajo un espíritu diferente. Entonces eso tampoco sirve. Podés tener todos los dones, la gracia de Dios, pero si no sos idóneo en el sentido, o ser fiel más bien, estás alineado al corazón del pastor. Y la iglesia necesita estar alineada al corazón del pastor. Y principalmente el liderazgo de primera línea necesitan estar establecidos bajo el espíritu del pastor. Entiéndalo bien, bajo el espíritu del pastor. En el libro de Moisés, cuando Moisés pasó, ustedes saben, en el episodio de los 70, dice que el espíritu de Moisés fue puesto sobre los líderes. Era el espíritu de Dios, pero era el espíritu de Moisés. Pensaban como Moisés, sabían dónde estaba el corazón de Moisés. Y esto es fundamental, es una de las cosas, y hago una centralidad aquí, porque es una de las cosas fundamentales para la expansión y el crecimiento. No sé si me estoy metiendo en terrenos medio complicados, pero le estoy hablando de la experiencia personal. Y ha sido una labor en estos 3 años que nosotros tenemos en el pastorado. Y hoy estamos viendo cada vez más claras las respuestas, pero también hemos visto muy claramente las otras manifestaciones de personas que llegaban y no estaban en un espíritu correcto.
tenían intenciones personales, proyectos personales, pero no bajo un mismo espíritu, una misma visión de lo que Dios estaba bajando para la iglesia. Entonces fue fundamental que eso se estableciera. Llamativamente estos versículos dejan en claro que los Josué y los oficiales fueron los primeros, los encargados de pasar revista al pueblo, de preparar al pueblo. Y aquí hay un diseño de Dios que todas las iglesias creo que lo tenemos. Pastor, líderes, equipos de trabajo, eso todo lo entendemos. Pero hay una visión que baja por la cabeza y se expande hacia el cuerpo. ¿Amén? ¿Sí? No me tire con nada, total yo me voy, no sé si me van a invitar alguna otra vez. Cuando veáis el arca de la conquista y la tierra prometida, sin la presencia de Dios, sin la manifestación de Dios, no podemos avanzar. Eso ya lo habíamos marcado. Vamos rápidamente a otro punto que tenía. Punto 4. A fin de que sepáis el camino por cual vas a andar, por cuanto nunca antes habéis pasado por ese camino. Aquí, ¿qué está diciendo Dios? Que el tiempo nuevo de Dios que viene sobre esta casa, que viene sobre esta iglesia, es un tiempo nunca antes experimentado. Amén. El tiempo de Dios que viene sobre esta casa es un tiempo nunca antes experimentado. Quizás vivieron tiempos poderosos de Dios. Sé que vivieron tiempos poderosos de Dios. Se han hecho cosas poderosas de Dios. No estoy diciendo que sean ni mayores, ni peores, ni mejores, sino lo que estoy diciendo es que el tiempo de Dios que viene sobre esta casa es un tiempo diferente. Porque Dios se va movilizando en ciclos diferentes, en etapas diferentes. Amén. Entonces por eso Dios le advirtió a su pueblo y le dijo, ya el tiempo que ustedes van a entrar no será como el desierto, sino que la tierra que van a conquistar, a la tierra a la cual van a pasar ustedes, es un lugar diferente y van a moverse de manera diferente. Entonces caminaremos en un tiempo diferente, en un tiempo de mayor revelación, en un tiempo de expansión, en un tiempo de crecimiento. Es tiempo que la iglesia tiene que entender esto, que nos vamos a expandir y que vamos a crecer. Amén. Nos vamos a expandir y vamos a crecer. Me parece que no está muy convencido. Se van a expandir y van a crecer. Ahí está, amén. Motive el corazón de Dios. Decir si no, no. Amén. Tiempo de expansión y tiempo de crecimiento. Y aquí veremos rápidamente y sintéticamente algunas de las cosas que caracterizó al nuevo tiempo. Y aquí es donde quiero entrar en algunos detalles que son importantes y algunos datos que tienen que ver con los cuales la iglesia tiene que enfrentarse en estos días. No solamente que es para ustedes, sino que para la iglesia en general. Primero, ahí lo puse en la letra A, Josué conocía bien quién era su Dios, Jehová Nisi, Dios que había estado con Moisés. Josué había crecido a los pies de Moisés y conocía claramente quién era su Dios. O sea, Josué la tenía re clara, sabía quién estaba de su lado, ¿no? Y la iglesia de Acercate a la Vida tiene claro quién es su Dios. Amén. Así que ese punto lo vamos a pasar rápido. Lo otro, sabía que Amalek no tenía quien lo defendiera. Números 14:9. Ahí se recuerdan cuando vienen de recoger las uvas y que vienen a dar el informe sobre la tierra. Y hay 10 que son negativos y ellos 2 son positivos. Y cuando los negativos dan el informe, ellos dicen, pero no se hagan problema. Dice, porque el Dios que está con ellos, el diablo, Satanás, ya no tiene poder, no tiene poderío. Dice, los comeremos como pan, dijo Josué. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que hay una iglesia que se levanta en el poder de Dios. Hay una iglesia que se levanta contra el infierno, contra las tinieblas, contra las puertas del Hades. ¿Por qué? Porque sabemos quién es nuestro Dios y sabemos que la victoria ya ha sido ganada. Amén. ¿Saben qué? Yo vengo de otro lugar, de otro contexto cultural en cierta medida, aunque Argentina es bastante parecido, pero hay regiones que algunas cosas se modifican. Usted sabe una cosa, las experiencias espirituales con el reino de las tinieblas que me han tocado vivir en esta ciudad, no las tuve allí. Las ataduras espirituales, los principados, por ejemplo, que gobernaban sobre la ciudad de Azul, tenían que ver con principados, que tenían que ver mucho más a veces con el aspecto de la masonería, que se movían más en un plano de lo cultural. Azul, por ejemplo, era una ciudad, es declarada la segunda ciudad cervantina de Latinoamérica. Hay una ciudad en México y la otra es Azul. Había un movimiento cultural todo el año con el tema de la ciudad cervantina, un movimiento literario, un movimiento cultural, y todo giraba en base a eso, ¿no? Y eso permeó en la intelectualidad de la ciudad, y de hecho Azul es una ciudad muy vieja,
y donde tiene, por ejemplo, la arquitectura del lugar. Ustedes van a ver una arquitectura muy de París, es una arquitectura muy francesa. Por ejemplo, hay muchos monumentos arquitectónicos muy interesantes que tienen casi ya 200 años. Entonces era una ciudad que se movilizaba muy en el plano cultural. Y de hecho nosotros como iglesia, el Espíritu Santo una vez nos revela eso, y cuando nosotros ingresamos, digamos, a nivel sociedad, a trabajar en la sociedad, a meternos en la sociedad, ingresamos a través de la cultura, porque el pueblo de Dios tiene cultura. ¿Sabía usted? Nosotros tenemos cultura revelada, y a través de eso nosotros pudimos ingresar y llegar a lugares donde nunca antes había podido llegar. Allí existía lo que existe hasta ahora, el Teatro Español. Es un teatro que trae todas las obras que salen en Buenos Aires, están todas ahí. Es un teatro histórico, parece el Teatro Colón en miniatura, pero es un teatro precioso, hermoso. No permiten de ningún tipo, ninguna actividad religiosa, ningún evento religioso, nada. Todo lo que tenga que ver con religión está prohibido ahí adentro. ¿Sabe qué? Nosotros entramos con un grupo armamos un coro y pudimos entrar en ese lugar y pudimos empezar a trabajar en ese ámbito y en ese lugar. Y la iglesia, nosotros nos movilizamos en ese lugar. Pero había una cuestión cultural que movilizaba la ciudad. Y aquí en Cipolletti, lo que yo he visto, hay una cosa que tiene que ver en Cipolletti, el valle en general, que tiene que ver mucho con el reino de las tinieblas, que tiene que ver mucho con la brujería, que tiene que ver mucho con la idolatría. Eso es una de las cosas dentro de las tantas otras que hay. Y la iglesia tiene que ser más que consciente de esas cosas, que nos vamos a mover en ese ámbito espiritual, en contra de esas fuerzas del enemigo. Porque cuando hay expansión, hay guerra. Cuando hay expansión, hay guerra. No hay expansión sin guerra. No hay conquista sin guerra. No sé si le estoy haciendo bien o mal, pero quiero decirle de parte del Señor que esta es la realidad espiritual. La iglesia cuando se moviliza, la iglesia cuando avance, cuando la iglesia entra en crecimiento, hay guerra. Porque el infierno mismo se va a levantar en contra de ustedes, se va a levantar en contra de los pastores. ¿Por qué? De la manera más insólita, de la manera más insólita. Yo he visto, es tremenda las cosas como se moviliza el ámbito espiritual. Es la primera vez que yo vi en un video, por ejemplo aquí, un demonio. Me llama una persona que es nueva y en dos ocasiones me dice: pastor, venga a orar a mi casa porque hay algo raro. Y la última vez, me acuerdo que fue el año pasado, estábamos a horas de salir al retiro de Argentina Oramos por Vos, era a las 7 de la tarde, nosotros salíamos a las 9 de la noche de viaje, y me llama, me dice: pastor, mire, me manda un WhatsApp, y me dice: pastor, mire lo que logró filmar mi señora en mi casa. Cuando yo abro el WhatsApp y veo, hay una puerta en la casa, y ahí literalmente lo veo, se ve toda la imagen clara de una figura bien negra, bien extraña, bien rara, y se ve que esa figura se está movilizando continuamente. Cuando yo veo eso, me agarró una cosa, digo, esta gente verdaderamente está pasándola mal. Y así que me fui con otro hermano, con un líder del cielo, le digo: acompáñame a tal lugar. Y él no sabía mucho de guerra espiritual, ni de liberación, esas cosas, ¿no? Así que me acompañó. Cuando llegamos a la casa adentro, bueno, obviamente había un ámbito espiritual uno percibe la atmósfera densa del lugar. Cuando me pongo a hablar con ellos, empiezo a charlar 2 minutos y en el momento me doy cuenta que lo espiritual estaba en una de las personas. O sea, estaba en la casa, pero una de las personas tenía el problema. Entonces le digo: ¿vos has tenido un contacto así con el ocultismo? Cuando digo así, literalmente se manifestó. Se manifestó, o sea, una manifestación espiritual demoníaca tuvo. Y la otra persona se quedó pálida, dura, porque no se esperaba esa cosa. Así que nosotros oramos, no pude hacer el trabajo de liberación, porque digo, la verdad estábamos a 1 hora de viajar. Así que le digo: mira, tal y tal persona, tenemos algunos equipos de liberación en la iglesia, mañana te va a estar atendiendo. Así que se hizo el trabajo de liberación y de verdad fue un testimonio a esa familia, porque entramos a la casa, estaban sin trabajo, había un espíritu de pobreza, un abandono en su casa. Y a los más o menos 20 días, este muchacho hacía 15 años que estaba trabajando de remisero. Había cambiado como 2 o 3 trabajos. Y a partir de más o menos los 15 días que el Espíritu Santo empieza una obra, un trabajo en ellos, él consigue un trabajo efectivo, que ya hace ahora va a cumplir casi 1 año, que está en ese lugar, y las cosas cambiaron, su matrimonio se restauró. Hay una actividad espiritual. Mire, las cosas, yo no me voy a contar porque estamos tarde con el tiempo, pero las cosas espirituales, le cuento otra rápida, pero no es para que se asuste, sino para que vea. Hacía más o menos 1 mes que habíamos llegado acá, y nos llaman unas personas que eran una hermana de la iglesia,
que nos llama, dice, mira, dice, necesito que vayas a orar a la casa de mi tía porque pasó una situación y hay algo raro en la casa. Cuando llego, la hago cortita, cuando llego, ellos tenían como un aparador de esos antiguos con un espejo en la cocina, y entonces me empiezan a contar. La señora estaba, la mujer que vivía en la casa estaba postrada, había salido de un problema médico, y entonces mi esposa se va a hablar con ella y yo me vengo a hablar con el marido a la cocina. Entonces él me empieza a contar, dice, ¿sabes por qué me asusté? ¿Sabes por qué lo llamé? Porque me pasó algo que nunca me pasó. Estábamos acá nosotros almorzando, yo, mi hija, y bueno, la señora estaba en cama, y dice, cuando estábamos almorzando, vimos a alguien que pasó por el espejo, que escuchamos su ruido, sus pasos, se metió a la cocina, hizo ruido en la cocina y casi nos morimos de susto. Cuando mi esposa estaba en la pieza con ella, nosotros recién llegábamos a Cipolletti, mi hijo estaba en la escuela y a nuestra hija la habíamos dejado chiquita, tenía 9 años, la habíamos dejado en casa, cerradita, mirando los dibujitos. Digo, en 15 minutos entramos, era aquí en el barrio La Paz, vamos 15 minutos, oramos, decimos en el nombre de Jesús, oramos por la familia y nos volvemos. Esa era la intención, así que dejamos nuestra nena ahí, 15 minutos, en 15 minutos volvemos, ella quedó mirando los dibujitos, nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer, volvemos enseguida. Bueno, cuando mi esposa está en la pieza, que se pone a hablar con esta mujer, le dice, con una voz que no era ella, le dice, ¿por qué dejaste a tu nene solo en tu casa? Mi esposa se derritió casi del susto que se pegó. Ella odiaba a los demonios, no quería saber nada. De hecho, nosotros antes de venir acá habíamos estado 10 días con una campaña anacondia. Yo me metí a la carpa de liberación, me apasionan estas cosas. Y estaba ahí en la carpa de liberación, digo, el Señor me estaba preparando para la tierra que me traía. Así que me metí 10 días ahí en la carpa de liberación y ella le digo, ¿me va a acompañar? No, a ella le gusta la adoración, no le gusta los bichos, nada. Una vez estaba tocando el teclado, se manifestó una que parecía una víbora así, salió pero corriendo y se metió contra la pared. Pero hoy se ha hecho más ávida que yo en este asunto. ¿Por qué? Por la necesidad que hay en el lugar. Y entonces le dice estas palabras, bueno, oramos y nosotros salimos pálidos. En 2 segundos estábamos en casa. Y llegamos a casa y nuestra nena estaba mirando televisión, lo más normal. Ahora la pregunta, esta mujer no nos conocía. ¿Cómo sabían las entidades espirituales de maldad que teníamos un hijo y lo habíamos dejado solo en casa? Gran pregunta. ¿Por qué el diablo sabía eso? Entonces, pero no era la idea meterme en este tema. La idea es que entendamos que cuando la iglesia avance, cuando la iglesia se empieza a expandir, vamos a tener confrontación y tenemos que prepararnos en estas áreas. Porque hay muchos para sacar. Amén. De ese lugar. Prepararon al pueblo para entrar. ¿Sabe qué? Algunas de las características de la iglesia que Dios levanta. ¿Qué tiene que ver con esto? Con una iglesia de guerra, con una iglesia de conquista. En el desierto mayormente no tuvieron guerras, pero en este tiempo sí tuvieron guerra. Y hay un tema que la verdad que me encantaría poder explayarme, pero que tiene que ver con un contexto social rápidamente que estamos viviendo y en la cual ustedes como iglesia están inmersos y nosotros estamos inmersos. ¿Alguien escuchó hablar alguna vez de lo que habla la mercadotecnia, el marketing? Por ejemplo, de las 4 generaciones. ¿Han escuchado hablar? No sé si alguna vez escucharon hablar. De las 4 generaciones que están dentro de la iglesia, que son ustedes. Hay 4 generaciones. Esto es un estudio mayormente que se hace a nivel marketing, a nivel sociológico, que hay 4 generaciones que están entre nosotros. La primera son la generación de los baby boomers, se llama baby boomers, que es los que nacieron entre 1945 y 1964, entre los que tienen 50 años y 70 años. Esa generación, la iglesia es producto de las generaciones. La iglesia es producto de lo que la sociedad fue. Y esas generaciones llegan con paradigmas, llegan con cargas sociales, cargas culturales e ingresan a nuestras iglesias. La primera generación es la de la posguerra. La segunda generación es la generación X. Todos han escuchado hablar de la generación X. Son los que nacieron entre los años 1965 y el año 1983, en la cual ingreso yo, en esa generación. La llamada generación X. Después viene la generación Y, que es la que nació entre el año 1982 y el año 1994. Más o menos son los procesos de tiempo 20 años, pero en los últimos años se acortaron un poco más, que es entre 21 y 33 años. Y después la última generación, que también está entre nosotros, es la más actual, es la generación Z. Tienen letras. Generación Z, de los 20, 21 años hacia abajo. De la generación X, que es mi generación,
nosotros somos parte de la generación analógica que se llama. Analógica digital. ¿Por qué? Porque nosotros entramos en el tiempo en el cual se introduce la tecnología, la televisión mayormente, y los primeros medios de comunicación, celulares. Esa es mi generación. Somos la generación análoga digital. Las otras dos generaciones son básicamente las generaciones digitales, los que se les llaman los nativos digitales o los nativos informáticos. Nacieron abajo un celular, nacieron en un celular, ya nacen con un celular. El chupete, ya se reemplaza el chupete por un celular. Usted le da un jueguito a un nene de 1 año y ya empieza, ¿no? Tac, 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 ¿no? Pero este tema es impresionante. Mire, tengo un estudio desarrollado acerca de esto que es impresionante, que la iglesia necesita saberlo. Porque las generaciones que vinieron, y sobre todo las 2 últimas generaciones, son las más difíciles y tienen características bien difíciles. Bien difíciles las características. La primera generación caracterizada por el trabajo. Nacían en un trabajo y morían en un trabajo. Nacieron para trabajar, vivieron para trabajar, pero perdieron su familia a causa del trabajo. Las segundas generaciones tienen otras cuestiones, otros contextos sociales, pero ya ahí se empieza a introducir, digamos, la familia tradicional se empieza a desarmar. Las 2 últimas generaciones ya entran con una familia completamente degenerada. Estamos hablando no en el sentido degenerado sexual, sino degenerado el sentido de familia. De hecho, ya la generación anterior y esta generación ya están preparadas para el matrimonio igualitario, ya están preparadas para la familia ensamblada. O sea, y todas esas características llegan, y nuestros jóvenes tienen esas características. Se me refue el tiempo, discúlpenme, pero quisiera comentarle algunas cosas rápidamente. Este estudio no es hecho por los cristianos. Este estudio es un estudio sociológico hecho por una facultad de Estados Unidos. Edad, la generación de los 21 a los 33 años, característica: arrogantes, rebeldes, pensantes. No hay nada para ellos fuera de la tecnología. Se criaron solos, padres ausentes y familias disfuncionales, sobresaturados de actividad, dispuestos a formar familias no tradicionales. Rompen la familia, no tienen problema. El matrimonio para ellos no importa, no funcionó, lo rompen, lo tiran y arman otro. Con la tecnología pasa lo mismo, con las cosas ahora pasa lo mismo. Nuestros jóvenes no arreglan las cosas, no sirve, la tiran. Nosotros antes era llevarla, reparar, arreglarla. Ellos compran y tiran. Comprar algo nuevo, papá, no andes renegando con esa porquería, ¿no? Vos querés abrirle, sacarle los tornillos, soldarlo, y ellos compran y tiran. Es un pensamiento completamente diferente. Consecuencias: tienen dificultad para trabajar bajo autoridad, manifiestan alteraciones psicoemocionales. ¿Por qué? Porque son hijos rechazados, en familias destruidas, sin padres, vienen con serias alteraciones. No estoy diciendo que los jóvenes que están en nuestra iglesia son así, sino estamos hablando que la sociedad que tenemos que alcanzar es así. La pregunta es: ¿la iglesia está preparada para eso? La iglesia está entendiendo que esta es la generación del WhatsApp y no de la comunicación. Dios nos hizo hablante y ellos no hablan. Su forma de comunicar, ¿qué es? ¿Sí? ¿No? Esa es su comunicación. El WhatsApp, fíjense, el lenguaje de WhatsApp dura 2 segundos, ¿no? Comunicación rápida, efímera. Nosotros los predicadores predicamos 1 hora, ellos te atienden no más de 10 minutos. No más de 10 minutos, es rápido, el mensaje es rápido, cambiante, tac, tac, tac. Ellos son muy cambiantes, muy rápidos. ¿Qué estoy diciendo? Que nuestros jóvenes, nuestras iglesias, tienen que prepararse para eso. Y no me da el tiempo y vamos a ir ya tratando de cerrar. A fin de que sepáis el camino por el cual han de andar. Amén. Quería compartirles algunas cosas finales que tienen que ver con la iglesia y sé que tiene que ver con ustedes. Y quiero decirles de parte de Dios, con todo mi corazón, que el destino de ustedes no está en el desierto, no está en la esterilidad, sino que está en la tierra prometida. El destino de ustedes se llama multiplicación. Amén. Porque es una promesa. No es porque yo inventé la pólvora, no es porque traje una palabra y le estoy diciendo una revelación del último tiempo. Lo que le estoy diciendo es la Biblia. El libro de Éxodo, capítulo 1, dice, no lo busque ahí rápidamente, dice, capítulo 1, libro de Éxodo, dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Verso 7 dice: y los hijos de Israel
se fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y la tierra se llenó de ellos. ¿Qué palabra les estoy diciendo en esta mañana? ¿Qué palabras estoy soltándoles sobre ustedes? Que la expansión, que la multiplicación es una promesa de Dios sobre la iglesia. Porque Dios siempre fue así. Dice que los que entraron a la tierra de Egipto fueron 70. Y en el lapso de esos 400 años de cautividad salieron más de 6 millones de personas. Dice que se multiplicaron al punto tal que los egipcios tuvieron miedo, por eso los persiguieron. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? Podrás decir si Poletti es difícil, ya está evangelizado, esto, lo otro, lo que quieras decir. Pero ¿sabes qué? La promesa de multiplicación sobre tu iglesia, sobre tu casa, sobre tu congregación, no depende de Cipoletti, sino depende de Dios. Amén. Y la promesa de multiplicación ya está establecida sobre esta iglesia, porque Dios ya lo ha diseñado así. Entonces, otra frase que tiene ahí. Lo importante es que en esta mañana usted piense en lo siguiente. No radica en cuántos son ahora, sino en cuántos serán. Y serán multiplicados en gran manera. Serán multiplicados en gran manera. Tenemos que desechar del pueblo de Dios el pensamiento que tenemos a veces tan arraigado. Somos pocos, pero somos buenos. Y eso es un pensamiento del infierno mismo. No somos pocos y buenos. Jesús se preocupó y trabajó por ganar las multitudes. Porque dice que Él tuvo compasión, porque los veía y veía a aquellas personas como ovejas que no tienen pastor. Y la iglesia está llamada a crecer, la iglesia está llamada a multiplicarse. En Egipto la iglesia fue procesada, en Egipto la iglesia fue enseñada, pero en la tierra prometida la iglesia entró en expansión y en crecimiento. Declaro sobre la vida de ustedes, declaro sobre esta casa un tiempo de expansión, un tiempo de crecimiento, un tiempo en el cual ustedes están transicionando a levantar un nuevo tiempo, a levantar una nueva iglesia, fundamentado en lo que sus ancianos, en lo que las personas mayores han sembrado, ha servido como una plataforma para que ustedes puedan crecer. Amén. Pastor Sergio, fue la plataforma que Dios estableció para tu multiplicación, para tu crecimiento. Amén. Eso fue lo que Dios estableció. Él estableció esta base, un buen diseño de Dios. Una iglesia de la palabra, una iglesia del Espíritu. Pero viene un tiempo de crecimiento espiritual. Viene un tiempo de multiplicación espiritual. Viene un tiempo de expansión sobre ustedes. Viene un tiempo en el cual la palabra profética dada sobre esta iglesia va a empezar a tomar cada vez más forma. Y se va a encarnar en la vida de ustedes. Lo siento así de parte del Señor. Santificaos, dice el Señor, porque de aquí a un tiempo haré grandes cosas entre ustedes. Porque la santificación, ¿saben qué es? Nunca pasó de moda. La santificación preserva la evangelización. Porque una iglesia santa, una iglesia sana, familias sanas, ordenadas, preservan a los nuevos frutos. Porque cuando la gente llega y ve iglesias desordenadas, gente desordenada, familia desordenada, entran por la puerta y pegan media vuelta y se van. Porque dice, es lo mismo que veo en mi casa. Pero cuando llegan a una iglesia que está ordenada, que ve familias constituidas, gente de oración, gente de fe, gente de palabra, eso preserva a la gente. Y la gente dice, yo quiero estar en ese lugar. La santidad preserva la evangelización. Otro de los diseños de Josué, de Dios, le dijo, santificaos, le dijo. Y Dios le dice, santificaos, iglesia, porque van a crecer. Porque van a crecer. Amén. Acércate a la vida, este es tu tiempo de expansión, de crecimiento, porque las palabras que Dios ha dicho sobre esta iglesia se van a cumplir. Amén. Sentía en mi espíritu, sé que mi tiempo se fue, pero sentía en mi tiempo, hoy a la mañana, terminar cerrando con esto. Tenía para hacer 2 acciones proféticas, pero vamos a hacer una. ¿Ustedes han escuchado alguna acción profética que es creer en algo que va a suceder y que está sucediendo? Y en una tiene que ver con Sergio, si me permitís, ¿me acompañás, Sergio? No sé si lo han hecho antes, seguramente que sí. Pero en esta mañana sentía en mi espíritu volver a afirmar este pacto, en la cual les dije con anterioridad, yo no he hablado con él. No me puse de acuerdo en nada con él, no sé si le estoy haciendo pasar vergüenza, así, porque los pastores que vienen de afuera y llaman al pastor, a mí me han hecho pasar vergüenza a veces. Así, ¿con qué va a salir? ¿Qué va a decir este ahora? ¿Con qué va a salir? Pero entiendo que viene del corazón de Dios y del Espíritu. ¿Pastora?
Y tiene que ver con esto que el pueblo hizo con Josué. Un pacto de obedecer a la visión que Dios ha puesto sobre ellos, de serles fieles, de seguirles. A veces nos cuesta entender los procesos, los cambios, y en ustedes quizás veo una iglesia de personas ya formadas, de tiempo. A veces los jóvenes nos es mucho más fácil alinearnos, cambiar y decir, vamos todo para adelante, no hay problema. A veces los que tenemos más años en el Evangelio nos cuesta más, porque no sabemos hacia dónde vamos, hacia dónde nos lleva el pastor, qué será todo, algunas cosas nuevas, no sé, parece como que está más con los jóvenes que con nosotros. Estoy diciendo cosas mías. Pero Dios en esta mañana le está diciendo, los está llevando, y es el varón de Dios, el matrimonio de Dios, que Dios ha establecido en este tiempo para hacerlo fructificar y entrar en la tierra prometida. Pero ellos necesitan del acuerdo, de saber que hay un pueblo que los está siguiendo, de saber que hay un liderazgo que está detrás de ellos, que cuando ellos se den vuelta, digan, vamos con el pastor. Amén. Y fue el pacto que hizo Josué con su pueblo. Nos ponemos en pie un instante. Y el pueblo dijo estas cosas. Usted en el Espíritu en esta mañana también tome esta oración como una oración profética que baja del corazón de Dios. Entonces respondieron a Josué, el pueblo le estaba respondiendo a Josué, diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a nuestro anterior pastor, que sigue siendo su pastor, don José, así te obedeceremos a ti. Solamente pedimos que el Señor esté con ustedes. Solamente pedimos que el Señor esté con ustedes. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedecía tus palabras en todas las cosas que nos mandes, no vamos a decir que me suceda esto. Solamente, dice el pueblo, le dijo a Josué su siervo, te pedimos que te esfuerces y seas valiente. Amén. Y siento en esta mañana que ustedes en una acción profética, en una señal delante del trono de Dios y delante de ellos como siervos, como pastores, puedan ratificar este pacto, de seguir a la visión que Dios ha establecido sobre esta casa, que ha establecido sobre este matrimonio sacerdotal, pastoral, sobre esta casa. Amén. Y puedan decirle, pastor, aquí estamos con vos. Contamos con vos. Estamos con vos. Porque entendemos que la guerra no es contra un pastor, no es contra hermanos, sino que nuestra guerra está allá afuera. Contra los principados, contra las potestades de maldad que se levantan para destruir la iglesia y nuestras vidas. Tenemos que orar por nuestros pastores, bendecir a nuestros pastores, cuidar la familia pastoral, porque han sido puestos por Dios. Amén. Levante sus manos, cierre sus ojos, extienda sus manos hacia este lugar y puedo orar conmigo en esta mañana. Si me quiere acompañar en esta oración, Padre del cielo, en esta mañana entendemos que estamos delante de tu presencia y que este acto que estamos desarrollando tiene que ver con una acción espiritual, Señor, con un pacto, Señor, con un acuerdo, Señor, Señor, de tu pueblo con tus siervos, de seguir, Señor, a la visión, a la palabra que tú has puesto sobre sus vidas. Nos dejaremos, Señor, guiar, pastorear y seremos, Señor, aquel pueblo obediente y fiel, Señor. Padre, en esta mañana, delante de tu presencia, clamamos a ti y pedimos a tus siervos que sean esforzados, que sean valientes y que la presencia de Dios esté sobre sus vidas. Gracias te damos, Señor, por esta iglesia. Gracias por esta casa, Señor. Gracias porque hay un destino, Señor, para nosotros, de multiplicación, de expansión y de crecimiento. Y lo haremos, Señor, para tu gloria y para extender tu reino. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya, Señor. Oh, sí, Señor.
tiempo de expansión, Padre, de crecimiento, Señor. Abre los cielos, abre la ventana de los cielos sobre este lugar, Señor. Tiempo de milagros, Señor. Tiempo de milagros, Señor. Tiempo de prodigios sobre esta casa, Señor. Tiempo de crecimiento, Señor. Oh, Espíritu Santo, visita la casa, visita la casa. Visita la casa, Espíritu Santo. Aleluya, Señor. Amén. Amén. Y amén. El Señor me dijo que les dijera en esta mañana: iglesia de Acércate a la Vida, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Jehová hará grandes cosas. Jehová hará grandes cosas. Créalo, iglesia, porque esta palabra es para ustedes. Amén. Aleluya, sí, Señor, gracias. Gracias, Señor. Maravillas entre ustedes, Señor. Amén. Termine como quiera, pero siento después, ¿listo? Tomé la autoridad sobre la iglesia. Abraza a su pastor, bendígalo, dígale que lo ama, que lo quiere y que va a estar con ellos. Amén. Creo en ti, Jesús, y lo que harás